Queridos hermanos, hoy vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 49, y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13. Entonces, veamos qué nos decía el profeta Isaías. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé, desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hízome como saeta aguda, en su carcaj me guardó. Dice, ¿no? Óiganme, islas, ¿no? Las islas, esta doble idea, ¿no? Por un lado que están las islas en el mar, por otro lado esta referencia al mar como lugar donde campa el enemigo, el lugar del comercio, la riqueza, la ostentación, y también aquel lugar que está más allá del mar, pueblos lejanos, ¿no? La gentilidad. El resto del mundo, ¿no? Porque ahora que nosotros con el diario del lunes miramos todos, entendemos que el cristianismo sale a buscar esa gentilidad que está allá, más del mar, más allá del mar, y por eso los discípulos, Jesús les decía, los voy a hacer pescador de hombres en el mar de la gentilidad, ¿no? Dice, Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Es interesante, ¿no? Este tema de esta imagen desde el seno materno, ¿no? Ahí donde uno está creciendo todavía no llega a ser. Desde ahí ya me llamó, dice. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Y esto puede hacernos pensar que el alma, entonces, es quizás que ya estaba el alma antes de haber entrado en el seno materno, ¿no? Hizo mi boca como espada afilada, ¿no? El tema de esta imagen de Jesús con la espada de doble filo, ¿no? O sea, este tema de que la palabra de Dios corta, ¿no? Es cortante. Cortante en el sentido de que modifica al que escucha, modifica al que la lee, ¿no? Una espada afilada. En la sombra de su mano me escondió, ¿no? Como quien protege un pequeño ser, un pequeño animalito, ¿no? Hízome como saeta aguda, como flecha, ¿no? Como flecha aguda. En su carcaj me guardó. El carcaj es la caja donde se guardan las flechas. Esta flecha que lleva el jinete blanco que sale primero en el Apocalipsis, en las revelaciones de Juan, que sale vencedor para seguir venciendo, ¿no? La flecha, el evangelio llevado hasta todos los extremos del mundo, ¿no? Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Esta idea dentro idea, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, las muñecas rusas, una metida dentro de otra, adentro de otra, ¿no? Esas fractales, ¿no? Esta imagen matemática que tiene que ver con que el fractal uno lo mira y tiene una imagen, lo agrandas y la imagen se repite dentro, en lo macro, en lo micro. Bueno, acá tenemos Dios llama desde las entrañas de la humanidad, llama al pueblo hebreo. Desde las entrañas del pueblo hebreo llama al Mesías, ¿no? Desde el interior, desde la divinidad, Dios llama a la palabra de Dios, ¿no? El siervo, Israel, en quien me gloriaré, el siervo sufriente Jesús, ¿no? Las imágenes que se repiten una dentro de otra. Pero yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Como me he fatigado inútilmente, he gastado mi esfuerzo sin sentido. ¿Es que Yahvé no se ocupa de mi causa? Dios no se ocupa de mi trabajo, ¿no?
este tema de la humanidad que pierde la esperanza de que llegue alguien que la rescate. Israel, el pueblo hebreo que piensa que al final está pasando el tiempo y no está llegando el Mesías, ¿no? Este tema de el perder la esperanza y seguir luchando contra toda esperanza, ¿no? Jesús diría, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Jesús no lo iba a decir, Yeshua no lo iba a decir, lo dice la humanidad, lo dice el pueblo hebreo pasando a través de él, ¿no? En esta desesperanza, todas nuestras esperanzas están siendo crucificadas, ¿no? Dice, ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una, mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Nuevamente, Yahvé, Dios el que plasmó desde el seno materno para siervo suyo, ¿no? El pueblo hebreo es el siervo de Dios para allanar los caminos, preparar. Jesús es el siervo de Dios para pagar el rescate de la humanidad, ¿no? Para que todo el pueblo hebreo vuelva a unirse bajo una misma iglesia. Toda la humanidad vuelva a unirse en un solo Dios, ¿no? Ahora está disperso en aquel momento por el politeísmo, por la idolatría. Los va a rescatar a todos, a juntarlos. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de la gente para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dice, mira, si solo es para levantar las tribus de Jacob, la verdad que es poco como siervo. O de hacer volver a los preservados de Israel. O sea, traer todo este lío solo para juntar al pueblo hebreo no vale la pena. No, dice, te voy a poner por luz de la gente, de todo el mundo, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Exactamente, ¿no? O sea, por 4 o 5, no, por todos, ¿no? Ese es el siervo, ¿no? Así dice Yahvé, el que rescate a Israel, el santo suyo, aquel cuya vida es despreciada, es abominado de las gentes, el esclavo de los dominadores. Lo verán reyes y se pondrán de pie, príncipes y se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, al santo Israel que te ha elegido. Así dice Yahvé, en tiempo favorable te escucharé y en día nefasto te asistiré. Yo te formé y te he destinado a hacer alianza del pueblo para levantar la tierra, para repartir las heredades desolados, para decir a los presos salid, a los que están en tinieblas mostraos. Por los caminos pasarán y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol, pues el que tiene piedad de ellos los conducirá y a manantiales de agua los guiará. Palabra de Dios. Jesús, ¿no? Esta es una prefiguración a Jesús en una imagen dentro de otra imagen dentro de otra imagen, ¿no? El pueblo de Israel rescatando a la humanidad, Jesús rescatando a todos, incluido el pueblo de Israel, juntando a toda la humanidad. Es maravilloso, ¿no? Es como una rosa que uno abre y tiene todos los pétalos uno dentro de otro. Parece que todo se repite una y otra vez para que comprendamos los mecanismos de Dios que son fractales, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años un científico decía, si descubrimos la fórmula que Dios usó para crear el universo, seguramente va a ser un fractal, ¿no? Porque se repite todo una y otra vez, y así Dios le gusta hacer las cosas, porque Él, cuando nos deja la Biblia, nos muestra fractales, ¿no? Uno dentro de otro, las imágenes que se repiten una y otra vez. La mujer anciana, estéril, que tiene el hijo al final, cuando pierde la esperanza, ahí, la humanidad pierde la esperanza y llega el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pierde la esperanza al final y llega el Mesías, ¿no? Es maravilloso. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13.
decía Jesús, os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Que yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? O sea, os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, dice Jesús, ¿no? Que yo soy Dios, ¿no? En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado, ¿no? Esto, el que reciba a alguien que viene en nombre de Jesús, está recibiendo a Dios, ¿no? Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Tremendo, ¿no? Terrible, porque por un lado es necesario, imprescindible, no hay nada que hacer, o sea, alguien tiene que entregarlo porque si no, la salvación no hubiese llegado. ¿No? Entonces decimos, bueno, pero Pilato, qué mal que obró Pilato, tendría que haberlo defendido. No, porque si lo defendía no llegaba la salvación. Pilato, ¿qué hace? Lo que tenía que hacer. Él dice, bueno, ¿qué hago con este justo? ¿Lo libero? Y todo el pueblo judío, que era el que tenía que matar al Mesías, grita, no lo liberes, crucifícalo. Que la sangre del cordero caiga sobre nosotros. Y liberan a Pilato y con él es liberada toda la gentilidad que si no hubiéramos cargado con un pecado peor que el pecado de idolatría, sacrificios humanos, politeísmo que arrastrábamos, ¿no? Entonces nos liberamos de todo y el pueblo hebreo carga con el trabajo trascendental para el cual fue creado. Allanar los caminos, traer al Cordero de Dios para que quita el pecado del mundo y sacrificarlo para terminar y pagar todo, ¿no? El Mesías. Es maravilloso. Alguien tenía que entregarlo, ¿no? ¿Quién lo iba a entregar? Bueno, le tocó a Judas. En realidad, no a Judas, sino obviamente al enemigo, porque el enemigo estaba en Judas al momento de entregarlo. Acá difieren un poquito los evangelios en el momento, en cuál fue el momento en que el enemigo entra a Judas, pero de hecho el enemigo estaba en Judas cuando lo tranza, digamos, negocia la entrega de Jesús y cuando está con él en la mesa, ¿no? En la última cena. Dice, los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, Juan, ¿no? Estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Me encanta, ¿no? Pedro le dice, pregúntale, ¿no? Juan está al lado de Jesús y Pedro le hace una seña, pregúntale, lo tenés ahí, ¿no? Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? ¿No? ¿Quién te va a entregar? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Dice, y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, acá difieren también los evangelios, ¿no? Marcos y Mateo lo muestran al revés, ¿no? O sea, el enemigo moja el pan en el plato de Jesús. Con Juan es Jesús el que moja el pan y se lo da al enemigo. La imagen sigue siendo la misma, ¿no? El plato de Jesús es el plato del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese es el rol de la divinidad en ese momento crucial de la pasión de Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Entonces, el Verbo encarnado está cumpliendo el rol en ese momento de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez, otro de los roles de él es ser el pan de vida, el pan bajado del cielo, ese pan que él parte y reparte, ¿no? Este es mi cuerpo. Entonces, el pan de vida está mojando el pan de vida en la sangre del Cordero del Pesaj,
que es el plato donde Jesús está comiendo. Y se lo está dando al enemigo, el pan de vida mojado en la sangre del cordero del pesaje. Y ahí el enemigo come eso, porque así es el desparpajo. ¿No? Una imagen durísima. Bien. Y entonces, tras el bocado y se entró Satanás, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? El enemigo, ¿no? Andá y hacelo, si vos sabes lo que tenés, andá. Estás ahí, estás desesperado por hacerlo, andá y hacelo rápido, no perdamos tiempo. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Claro, todos ven eso, nadie entiende nada. Claro, bueno, Jesús sabía, el enemigo sabía. Como Judas tenía la bolsa del dinero, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Tremendo. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes, vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros, ¿no? Jesús le está diciendo, mire, ya se los dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, que darás tu vida por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Tremendo, ¿no? O sea, Jesús le dice, miren, yo voy. Te van a tener que esperar un poquito. Ya van a venir, pero por ahora no. ¿No? Ámense los unos a los otros como yo los he amado hasta dar la vida. Hasta dar la vida, ¿no? En eso van a conocer la gente que sois discípulos míos. Bueno, todos murieron mártires, excepto Juan. Juan murió anciano, pero todos los demás murieron mártires. ¿Qué va a ser? Bueno, muy bien, muy lindas, muy terribles, muy interesante. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.